Un saludo como siempre, hermanos. Estamos comenzando una semana importante en la teología sistemática porque es la semana dedicada a la doctrina de la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Ya hemos pasado varias semanas mirando algunas otras de las categorías fundamentales de la teología sistemática y la anterior fue dedicada a la doctrina de la Iglesia. Nuestros videos, como siempre les he estado recordando, no pretenden ser en ningún momento exposiciones exhaustivas del tema, más bien deben verse como introducciones en donde se mencionan algunas cosas que son fundamentales para el área que se estudia. En el área de eclesiología, por ejemplo, el área que miramos anteriormente, hay muchas otras áreas que seguramente deben tratarse y tomarse seriamente en cuenta, que no pudimos mencionar ni tratar a fondo en nuestro video. Una de esas áreas, por ejemplo, es el área de los dones que Dios le ha dado a la iglesia, los regalos que Dios le ha dado a la iglesia para que funcione y para que refleje el carácter y la gloria de Dios. No pudimos entrar al tema, por ejemplo, de la vigencia o no de los dones, de todos los dones. Espero que sus lecturas les hayan servido para complementar esto. De todas maneras, es un tema un tanto polémico. Ha dividido la iglesia por ya, diría yo, un par de siglos. Y no esperamos que esto vaya a cambiar pronto debido a las condiciones aferradas tanto de un lado como del otro. Mi manera de ver el asunto en relación con los dones espirituales es que necesitamos en primer lugar entender qué son los dones, cuándo ocurren, el hecho mismo de la naturaleza del don y su funcionamiento. Tenemos que ser sinceros también que no tenemos bastante información sobre algunos de los dones y en ese sentido deberíamos ser cautelosos, deberíamos ser humildes y reconocer que en algunos casos simplemente no sabemos con detalle en qué consistían cierto tipo de dones. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Uno puede tener cierto tipo de intuición y algún tipo de idea, pero lo cierto es que no tenemos mayor información sobre en qué consiste o en qué consistía ese don. Sobre la permanencia de los dones espirituales, la permanencia o no permanencia de los dones espirituales, debemos reconocer que la iglesia prácticamente en su totalidad ha sido consistente en el hecho de creer que existieron ciertos dones en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, que por una u otra razón dejaron de funcionar en la medida que el segundo siglo iba despegando, iba profundizando. Por supuesto, las respuestas dadas a las razones de por qué este tipo de fenómeno sucede son variadas. Y cuando nosotros pensamos en la respuesta adecuada, deberíamos pensar siempre en una respuesta que esté de acuerdo con la naturaleza de los dones y con la naturaleza del funcionamiento, el propósito del don. Déjenme darle un ejemplo. Algunos hermanos han querido explicar que los dones dejaron de funcionar o decrecieron en su funcionamiento porque ya sea la iglesia se volvió muy carnal, apagó en ese sentido el espíritu, según esta interpretación, y
Obviamente esto causó que los dones bajaran de ser tan importantes como antes lo habían sido. Este tipo de respuesta, sin embargo, no es convincente porque la naturaleza de los dones que el Señor nos da en la Escritura nos dice que el don es un regalo que Dios da soberanamente a todos los miembros genuinos de la iglesia, y que en el Nuevo Testamento mismo se mira que este dar de los dones no está condicionado a la entrega, no está condicionado a la santidad, no está condicionado a la espiritualidad del creyente. Esto, por interesante y difícil de creer que parezca para algunos, es así. En otras palabras, tener un cierto don, para tener un cierto don no era requisito ser más espiritual que otro para recibirlo. El ejemplo típico, clásico de esto es la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto el apóstol Pablo nos dice que teníamos a una iglesia llena de los dones del Espíritu, de tal forma que el apóstol dice que no les faltaba ningún don y que estaban enriquecidos en estos dones, pero al mismo tiempo era una iglesia sumamente sensual, sumamente carnal, sumamente pecadora, llamémoslo de otra forma. Había todo tipo de pecado que se puede. El apóstol Pablo está frustrado en cierta forma por la manera en que esta iglesia se comporta, y sin embargo nunca cuestiona la presencia de los dones con ellos. Entonces, por un lado, la naturaleza del don me dice que el don es un regalo que Dios ofrece soberanamente a aquellos que están dentro de su pueblo, para que edifiquen su pueblo, para que sirvan a su pueblo y al mundo, y que no se condiciona por la calidad ética o la obediencia en ese sentido. Por favor, no me entienda mal. No estoy diciendo que a Dios no le importa que usted no viva obedientemente o que no tenga santidad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que un creyente podría tener los dones más espectaculares que usted se pueda imaginar y vivir una vida mala, tal como la de los corintios, y que con base en esa afirmación que es clara en la carta a los Corintios, por ejemplo, no podemos ocupar el argumento de que la iglesia se volvió más carnal y por eso Dios quitó los dones. No, no puede ser. La explicación de por qué en el segundo siglo los dones empezaron a cambiar o a decrecer en cierta forma, debemos encontrarla en otro lugar, no en este tipo de lugar, porque contradice en ese sentido la manera en que los dones son presentados en la Biblia. La otra manera de entender la ausencia de los dones, de ciertos dones en la iglesia del segundo siglo, el cambio ese que ya sean católicos o católico romano o pentecostales o cristianos llamados cesacionistas, algunos han provisto, lo que estoy diciendo es que todos estos, ya sean pentecostales, no pentecostales, católicos, sí observan históricamente que hay un cambio, hay un decrecimiento en los dones que aparecen en el segundo siglo. Es que no importa a cuál denominación pertenezcas, se observa históricamente un cambio, y precisamente por ese cambio se ofrecen ciertas respuestas para justificar el cambio, y algunas de esas respuestas, es lo que estoy diciendo, debemos tener cuidado con ellas porque algunas contradicen la naturaleza misma de los dones. Una de ellas es la que acabo de explicar.
No puede ser que los dones hayan dejado de existir simplemente porque la iglesia se convirtió en más carnal, digámoslo así, y entonces Dios quitó los dones. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos quizás a la iglesia más carnal de las que han existido, y sin embargo a ellos Dios los llena de sus dones. Otra explicación similar, aunque un tanto diferente, es aquella que dice que los dones ya no dejaron de estar con la fuerza que estaban antes porque la iglesia dejó de pedirlos. La iglesia dejó de depender de ellos, dejó de clamar a Dios para que les diera estos dones. Esa respuesta, aunque digo muy parecida a la anterior, es un tanto diferente y también debemos considerarla no correcta. Los dones, la naturaleza de los dones es ser dones. Fíjense, y esa no es una tautología, no es una repetición sin sentido. Los dones son regalos. En el Nuevo Testamento Dios te regala ciertas habilidades. Tú no las pagas, tú no las pides, tú no oras por ellas, tú no ayunas por ellas. Hay una sola excepción en el Nuevo Testamento en donde los dones se pueden pedir o se debe pedir. Y ese es el don de interpretación de los lenguajes. Se debería pedir, dice el apóstol Pablo, para completar el otro don que sin ese otro don no funcionaba correctamente. Pero a excepción de ese don, los otros dones, nunca, escúcheme bien esto, nunca en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos pedirlos, debemos ayunar por ellos para que Dios nos lo dé, para que Dios nos lo ofrezca o para que nos sature de dones. Más bien se nos dice que los dones son regalos que Dios, que Jesús nos da soberanamente, como Él quiso, se insiste en varias de las cartas del apóstol, como Él quiso para que funcionáramos de la manera en que Él quiere. Obviamente no queremos aquí ser más dogmáticos de lo que algunas veces se ha hecho y se ha pretendido ser por algunos, a decir que no, hermano, nunca le pida ese don al Señor o algo así. Pero la verdad es que en el Nuevo Testamento los dones no se dan como consecuencia de que el creyente los pida. Los dones son regalos soberanos de Dios que se dan para que la iglesia funcione de cierta forma. Y el apóstol nos enseña que Dios lo hace soberanamente. Eso significa que cuando Él quiere darlos, los da, y cuando no quiere darlos, no los da, por su sabiduría, su conocimiento. Entonces, cualquier explicación que se quiera dar del cambio del primer siglo al segundo siglo no puede pasar también por el hecho de que, bueno, la iglesia ya no los pidió. Y uno se pregunta, ¿en dónde en la iglesia de hecho se encuentra una iglesia pidiéndole el don de lenguas o el don de profecía o el don de misericordia o el don de hospitalidad? Realmente no se encuentra y tiene que forzar los pasajes uno para que alguien convenza a otro de que la razón principal por que los dones dejaron de funcionar, algunos de ellos dejaron de funcionar, es porque ya no se les pidió, no se les consideró importantes, para nada. La respuesta a esa pregunta, ¿por qué hubo ese cambio?, debe estar en otro lugar. Por supuesto, de alguna manera debemos reconocer que todos, en general, e incluso algunos de los más extremos neopentecostales y carismáticos que pujan por la existencia de los dones, por la funcionalidad, mejor dicho, de los dones en el presente, la totalidad de los dones en el presente. Inclusive ellos deben reconocer que hay ciertas diferencias y a veces se juega con esto para tratar de justificar la presencia de todos los dones. Lo que estoy diciendo en este punto es que
Eh, los apóstoles, por ejemplo, eh, fueron personas con un don. Obviamente Efesios nos habla de los apóstoles referidos a un grupo en especial que forman la fundación de la iglesia, y como fundación están en el origen, en la fundación de la iglesia, y no se espera que eh, funcionen más adelante, a no ser que funcionen como fundación de la iglesia universal, es decir, a través de lo que hicieron, a través de lo que eh, escribieron en primer lugar, la doctrina de los apóstoles, tal como en el libro de los Hechos y en Efesios se nos da. Estos son la fundación, el fundamento sobre lo que todo el resto de la iglesia va a tomar como paradigma o como el elemento que le guarda la rectitud doctrinal a este gran edificio que ya tiene más de 2000 años. De alguna forma la Iglesia Universal ha reconocido que lo que estos hombres hicieron, los apóstoles del Señor Jesús, eh, es algo que no se repite, es algo que no se transmite. La Iglesia Católica piensa que el oficio se transmite, por ejemplo. Los evangélicos, como anticipaba en otro video yo, los evangélicos, creemos que el oficio no se transmite, es decir, un apóstol no hace a otro apóstol en cuanto a transmitirle su puesto. Lo que sí se transmite es la doctrina del apóstol, y esa doctrina es la que se ha transmitido de la mejor forma en la Escritura. Pero esto es para decir que de alguna manera todos, lo queramos o no, la gran mayoría de creyentes realmente de una forma o de otra son o tienen la idea de que existe algo en el primer siglo que es cualitativamente diferente a lo que sigue después. Lo que sigue depende totalmente de lo que sucedió en el siglo primero. Yo quisiera seguir ahondando en este asunto de por qué ciertos dones aparentemente dejaron de funcionar, pero el tiempo no me lo permite. Yo creo que la respuesta más adecuada, más bíblica, más serena, menos emotiva o menos emocional, quizás deberíamos decirlo, más pensada a la luz de lo que tenemos en el texto bíblico, es que estos dones que han dejado de funcionar o no funcionan de la forma en que funcionaban en el siglo primero, tenían un propósito específico, y ese propósito específico, cuando se cumple ese propósito específico, entonces no más hay razón para tenerlo. En el caso de los apóstoles, el don de apóstol tenía la función de ser, tenía el propósito de proveer el fundamento de la Iglesia Universal. Una vez el fundamento de la Iglesia Universal está puesto, no hay necesidad de que haya más apóstoles en este sentido. Que de los otros dones que aparentemente no funcionan de la misma forma. Y fíjense que sigo poniendo aparentemente porque este tipo de reflexión siempre será tentativa. Ahora, el hecho de que sea tentativa no significa que no esté más cerca de lo que el texto bíblico nos dice. Está más cerca, por supuesto, desde mi perspectiva, de aquella tentativa respuesta que quiere darme un hermano neopentecostal cuando me dice que los dones ya no dejaron de funcionar porque la iglesia se hizo muy carnal o la iglesia dejó de pedirlos. Yo creo que es más fácil y más bíblico explicar por qué hubo ese cambio en el hecho de que Dios puso ciertas habilidades, ciertas funciones, ciertos dones en la iglesia con ciertos propósitos específicos, y cuando esos propósitos específicos se cumplieron, el don prácticamente alcanzó la madurez, alcanzó su propósito, y Dios
lo retiró. El don de apóstol, por supuesto, el don de ser la fundación de la iglesia, de sentar los parámetros, la palabra de Dios, los requisitos para hacer iglesia. Este fundamento ha sido establecido por los apóstoles, y una vez este fundamento se estableció, ya no hay necesidad de más apóstoles en ese sentido. Los apóstoles de hace 2000 años son el fundamento de la iglesia universal. En ese sentido son fundamento de mi iglesia local. En ese sentido son fundamento de lo que yo creo hoy. Y por lo mismo siguen funcionando como el lugar referente al que yo tengo que ir para buscar dirección en el rumbo y en el crecimiento de la iglesia. Otro de los dones importantes aquí es el don de lenguas, el don de idiomas debería llamarse, que es importante. ¿Qué es? Cuando uno piensa y esto es lo que sorprende, ¿no? Muchas veces, aún entre aquellos teólogos y hermanos que dicen haber experimentado este tipo de don en el presente, uno se sorprende de cuánta ignorancia, parece ignorancia bíblica en cuanto a qué es este don. Por ejemplo, algunos, incluso aquellos que están cerca de nosotros o que de alguna manera también no creen que esté presente hoy. Algunas veces encuentra uno a alguien diciéndonos que el don de lenguas es una habilidad que Dios dio a la iglesia para que comunicara el evangelio en otros idiomas. Y uno debe tener cuidado con eso, porque aunque Dios puede hacer un milagro especial, y seguramente lo ha hecho muchas veces, en la que capacita sobrenaturalmente a un individuo para que hable un idioma que él no ha aprendido y no conoce para predicar el evangelio, en el Nuevo Testamento el don de lenguajes, el don de idiomas no es ese. Ni siquiera en Hechos capítulo 2, en donde la iglesia comienza y reciben este don los que están congregados en Jerusalén, no tenemos evidencia de que el don recibido fuera para comunicar el evangelio. En realidad lo que hacen las personas que reciben el don en Hechos capítulo 2 es testificar en el sentido de hablar de la grandeza de Dios, alabar a Dios, está en una especie de oración, y eso va a concordar perfectamente con lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, cuando nos dice que el don de idiomas, el don de lenguas no sirve, escuche eso, subraye eso por favor, no sirve para hablar a los hombres, no se dirige a los hombres, sino se dirige a Dios. Entonces el don de lenguas, aparentemente el hablar en otros idiomas que no se han aprendido, no era para comunicar el evangelio, era para darle gracias, orar, agradecer, alabar a Dios en otro idioma. Y eso tenía un funcionamiento de ser señal, era una señal de algo. Estamos tratando de explicar el propósito del don de lenguas. El propósito del don de lenguas no era comunicar el evangelio. Eso no quita que Dios a través de los años haya ocupado misioneros y les haya dado la capacidad de hablar en otro idioma para comunicar el evangelio, pero lo que estoy diciendo es que eso no es el don de lenguas, de acuerdo con el Nuevo Testamento. Directamente el apóstol Pablo nos dice que este don no era para hablar a los hombres, sino para hablar a Dios. Y que al hacerlo, al sobrenaturalmente empezar a alabar a Dios, empezar a hablar de su grandeza, empezar a hablar y darle gracias a Él, esto se convertía en una especie de señal para el pueblo de Israel. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Y así se entiende también en Hechos capítulo 2. Los judíos, al oír lo que está sucediendo, escuche, no se preguntan por el contenido de lo que se está diciendo, es decir, no están tratando de responder a un llamamiento que le están haciendo los que tienen el don, sino su pregunta es: ¿qué quiere decir esto?
que es más una pregunta retórica, digo yo, porque ellos entienden bien cuál es el contenido de esta señal, este símbolo. Una señal es una comunicación en símbolo, es el lenguaje de idiomas, es un símbolo por el cual Dios le está comunicando algo al pueblo de Israel. Pablo, citando Isaías en 1 Corintios 14, dice que esta es la señal para los incrédulos. En el contexto, esos incrédulos son incrédulos judíos, por supuesto. Entonces, ¿qué es al fin de cuentas el don de lenguas? Este es un símbolo, es una señal, es algo dado sobrenaturalmente para que el pueblo de Dios en el primer siglo sirviera de señal para el pueblo de Israel, a fin de que el pueblo de Israel entendiera algo que desde el Antiguo Testamento Dios le ha estado tratando de comunicar. Si uno lee los pasajes que Pablo ocupa y que el libro de los Hechos trae a cuento también del Antiguo Testamento, encontrará una verdad bien directa. El pueblo de Israel ha sido rebelde, no le ha hecho caso a la palabra de Dios, a la palabra clara de Dios. Te he hablado, le dice Dios a Israel, lo más claro que puedo. Pero tú aún así no me has obedecido y has sido rebelde, has rechazado mi revelación. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Va a venir un pueblo cuya lengua no entiendes, el que te va a hablar con sílabas y con frases que tú no entiendes, pero ni aún así me entenderás. Este elemento de mensaje a través de un símbolo es la pedagogía de Dios para con el pueblo de Israel, que al llegar el tiempo del Señor Jesús, Dios mismo hablando a través de Jesús, a través del verbo propiamente. Jesús es rechazado también por el pueblo de Israel, crucificado por el pueblo de Israel, y Dios le manda a través esta señal. ¿Te das cuenta? El don de lenguas es una señal, es un símbolo de que el juicio de Dios viene. En el caso del Antiguo Testamento era Babilonia, iba a venir, iba a destruir Jerusalén, y así le pasó. Lo destruyó. Y Isaías sufre, Jeremías sufre por este tipo de pueblo que no hace caso a la palabra clara de Dios, y sabiendo que viene un pueblo que va a hablarle en otro lenguaje porque ellos no pudieron entender la palabra clara, y ese lenguaje va a ser evidencia de que el juicio de Dios está cerca. Muy parecido a eso es lo que sucede en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús sufre también porque lo rechazan y profetiza la destrucción del templo, y nos invita a que lloremos por él, invita a sus discípulos a que lloren por esta situación, y sin embargo Dios no deja sin señal de que todavía hay tiempo de que se arrepienta el pueblo de Israel. Ya casi se me acaba el tiempo, hermanos, pero es necesario decir que cuando uno lee el Nuevo Testamento y encuentra las invitaciones de Pablo en Corinto, las escrituras, las cartas de Pablo a los Corintios fueron hechas más o menos en el año 50-51, nos dicen los expertos. Y usted encontrará en la carta a los Corintios una invitación del apóstol Pablo a que no se prohíba hablar en lenguas, precisamente porque todavía hay tiempo. La destrucción de Jerusalén no ha llegado, todavía hay tiempo. Es posible que el pueblo se arrepienta en su totalidad o en su mayoría, y Dios no destruya a Jerusalén y su templo. Y sin embargo, no sucede así, porque el año 70 viene, el emperador romano entra, el que después sería el emperador Tito, en el entonces todavía oficial del ejército romano, entra y destruye Jerusalén, destruye el templo, y la profecía del Señor Jesús se cumple, y el propósito, el por qué las lenguas eran una señal del juicio que venía, también se cumple.
Interesantemente, después del año 70 y las cartas escritas en el Nuevo Testamento, después del año 70, hablan muy poco de, si algo, de el don de lenguas. Bueno, esa es una interpretación. Si ustedes se sienten más cómodos con ella, qué bien. Si no, busque una explicación que haga más sentido al don el don de lenguas, pero no le imponga explicaciones que vayan en contra de este. No, el don de lenguas tampoco se pide, no se aprende, no se inicia uno en la práctica como es común entre algunos movimientos cristianos en los que se enseña prácticamente a hacerlo, a soltarse, a meditar y luego permitir que la lengua se afloje y empezar a hacer un montón de otras prácticas de ese tipo. No tenemos nada de eso en el Nuevo Testamento. Nos parece que el don de idiomas era un don que Dios dio temporalmente a la iglesia para que fuese señal de juicio a Israel a fin de que se arrepintieran. Es conectado con el Antiguo Testamento, y cuando Israel no se convierte, porque el juicio de Dios sobre Israel viene en el año 70, destrucción completa, el templo, los muros y la matanza que hay ahí enorme. Historiadores nos cuentan de lo horrible que fue todo esto. Es entendible porque ahora el don poco a poco fue desvaneciéndose. Hermanos, seguimos hablando de esto en nuestro propio video. En el próximo video vamos a entrar entonces a nuestra clase sobre escatología. Que el Señor me lo bendiga.